Abra sus Biblias en el Evangelio de Lucas y vamos a leer el capítulo 8 del verso 22 hasta el 25. Lucas 8, 22 a 25. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. ¿Quién? ¿Quién entró a la barca? Jesús. Entró con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban. ¿Y qué? Peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, ¿qué? Que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron. ¿Y se hizo qué? Se hizo bonanza. Exacto. Verso 25: y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda? ¿Y qué? Este pasaje lo leímos en el servicio pasado, ya lo hemos leído antes, ¿sí? Quienes no pudieron estar aquí lo pueden ver en internet. Ahora tenemos esa ventaja que podemos tener en internet, en YouTube y en la página de Facebook, y ahora tenemos varias opciones para poder acceder a las enseñanzas que Dios nos ha venido regalando. Pero hablamos que en este pasaje Dios da una orden. No es un favor, no es un pedido, es una orden. Él dice que pasemos al otro lado. Y vemos que los discípulos obedecieron. Dice que y partieron, ¿sí? Pero que hubo peligro en el proceso, ¿sí? El verso 23 termina diciendo: y se anegaban. ¿Y qué? Y peligraban, porque era real, estaban en peligro, ¿sí? Era una orden de Jesús, los discípulos estaban obedeciendo, pero aún así había ¿qué? Peligro tremendo. Y también nosotros hablamos de la fe o de la falta de fe que hubo en ese momento, ¿cierto? Les pregunto, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos en la barca con Jesús? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cómo es nuestro pensamiento? ¿Cómo es nuestra forma de actuar, de analizar las cosas? Porque es que en ese momento habían 12 discípulos con Jesús, pero puede ser hoy tú y puede ser hoy yo quien esté en la barca con Jesús. ¿Cuál es tu corazón en este momento, teniendo presente que estamos en la barca con el Señor? Porque es que nos da miedo, nos da rabia, nos da susto. Mire, los discípulos tuvieron temor. ¿Por qué? ¿Porque peligraban o no peligraban? ¿Será que el temor que de pronto puedas tener tú es inventado? ¿Te lo estás imaginando? ¿O hay un miedo real? Porque hay un peligro real, ¿sí? Nosotros debemos entender cómo es también nuestra actitud delante del Señor, porque estamos con Él. Pero ¿qué sucede? ¿Qué hemos hecho nosotros cuando hemos sido enviados a pasar al otro lado? Cuando el Señor nos está indicando: sigue este camino, ve por acá, camina, avanza. Cuando tú vas en la barca con el Señor, ¿cuál ha sido nuestra actitud? ¿Serenidad? ¿Tranquilidad? ¿Fortaleza? ¿Fe? ¿O de vez en cuando nos tiemblan las rodillas? ¿O de vez en cuando se nos arruga el corazón? Hay muchas formas de asumir el viaje en la barca. Y vamos a ver un ejemplo. Jonás. El libro de Jonás se encuentra en el Antiguo Testamento. Vamos a buscarlo. Jonás capítulo 1, versículo 3. Dice: y Jonás se levantó ¿para qué? Para huir. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Les pregunto, si tú estás en un barco y hay una tormenta, ¿qué haces? ¿Saltas? Si el barco se mueve, ¿quién ha tenido la oportunidad de subirse a un barco, una canoa, una lancha, algo así? Algo de pronto un poquito más grande que el del Parque Los Lagos. Los que lo conocen.
Y si eso empieza a moverse, y si empieza a meterse el agua, y si empieza a llover con fuerza, y las olas se levantan, ¿usted qué hace? ¿Se bota del barco? Uno no sabe ni cómo actuar, ¿cierto? Yo ni idea. Yo he tenido la oportunidad de estar en ese tipo de naves, pero gloria a Dios porque siempre ha sido todo paz y felicidad. Uno con su chalequito inflable, amarillo, va a ir a comer pescado a quién sabe dónde, va a haber un acuario, todo tranquilidad. Pero si hay tormenta, ¿qué haríamos? Es difícil pensarlo, pero hablemos de los problemas. Si nuestra vida fuera como una barca y tenemos problemas, ¿qué hacemos? ¿Has pensado en lanzarte? ¿En botarse de la barca? ¿Sí? Les pregunto, ¿será que si uno se rinde a los problemas se solucionan? No, ¿cierto? Tenemos la misión de pasar al otro lado. Debemos pasar al otro lado por indicación de Dios. Pero cuando tenemos un problema, ¿se te ha pasado por la mente saltar de la barca? Puede que sí, puede que no. Pero otra actitud es pensar que, aunque uno sabe que no está haciendo lo correcto, sigue por ese lado. Lo que pasó con Jonás, aunque Jonás sabía que para allá no era donde tenía que ir, aún así pagó su pasaje para huir de la presencia de Dios. Y este dibujito es muy bonito porque nos explica más o menos cómo fue lo que pasó ahí. Miren, Jonás estaba por aquí. Esto es Medio Oriente, este es el mar Mediterráneo, esto es arriba Europa, aquí abajo África y de aquí para allá Asia. Y estando acá, Dios le dice que vaya a Nínive, aquí, como de Bucaramanga a Cartagena. Y él desciende a Jope para coger un barquito que no iba para Nínive, sino para Tarsis, que queda prácticamente llegando a España, como ya aquí a Estados Unidos. Tenía ganas de ir lejos, aún sabiendo que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Ahí dice que él bajó a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje. No fue que es que estaba invitado a Tarsis y entonces dijo, no, primero voy para allá, como para hacer tiempo. Él pagó su pasaje. ¿Cuántas veces hemos invertido nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos, nuestro corazón para hacer cosas que sabemos que están en contra del plan de Dios para nosotros? Uno dice, uy, pero ese Jonás sí es terrible. Pero nosotros también podemos tener esa situación. Entonces, leamos el verso 1 al 3, perdón, ahí mismo en el libro de Jonás. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, a aquella ciudad, gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Y Jonás qué hizo? Se levantó, ¿pero para qué? Para huir. Uno esperaría que cuando Dios le habla a Jonás, que es profeta, y le dice, Jonás, ve a tal parte, se levantara para ir a donde Dios le había dicho, ¿cierto? Pero lo que hizo fue levantarse para huir, para hacer lo contrario a lo que Dios le había mandado. Entonces uno diría, pero Jonás, ¿por qué haría eso? Uno puede esperar eso de Jonás, pues de poderse se puede, pero uno esperaría que no, que se levantó para ir a Nínive, donde Dios lo había mandado. ¿Y qué pensamos de nosotros mismos? Cuando Dios nos llama, nos levantamos para ir a hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Eso es algo que nosotros debemos evaluar en nuestra vida. Si realmente yo estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer, o estoy pagando un pasaje para ir al otro lado. El verso 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una ¿qué? Una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Por qué será que se pensó que se partiría la nave? Porque sí se iba a partir la nave. Va en un barco
Yo no he visto partirse un barco en la vida, pero todos hemos visto de pronto el documental del Titanic, que se va hundiendo y se hunde tanto que se quiebra. Tremendo, eso debe ser espantoso. Y esta gente que va en el barco no es nuevita en el barco. Uno sí, uno es nuevo, pero los que van navegantes son gente que lleva años de años en esto. Y si pensaron que se iba a partir el barco era porque ¿qué? Porque sí se iba a partir, a romper. Verso 5, y los marineros. Miren que dice los marineros, ¿tuvieron qué? O sea que el asunto sí estaba grave, estaba complicado. Y cada uno clamaba a su Dios. Aquí Dios está con minúscula, la gente tenía muchos dioses, incluso hoy. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás, ¿qué había hecho? Había bajado al interior de la nave y se había ¿qué? Echado a dormir. Estaba ya durmiendo. ¿Cómo estaba la tormenta? ¿Suavecita? ¿Arrulladora? Como esa lluvia en la noche que uno dice, ay, tan rico esa lluviecita. ¿No, cierto? ¿Cómo estaría el asunto que el barco estaba a punto de qué? De partirse. ¿Y qué estaba haciendo Jonás? Durmiendo. No fingiendo que dormía, sino durmiendo. ¡Qué felicidad! Verso 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros. ¿Y qué? Y no pereceremos. Se parece como cuando los discípulos fueron a despertar a Jesús. Maestro, maestro, que perecemos. Jonás, profeta de Jehová, estaba durmiendo. Esa es otra opción, otra situación. ¿Será que Jonás tenía fe? ¿Qué creen ustedes? Mucha, como para poder dormirse en semejante tempestad. A pesar de que sabía que estaba huyendo de Dios, sabía que su vida dependía de Dios, y tal era la confianza que pudo dormirse, haciendo aún lo malo. Pero ojo con esto, porque nosotros podemos vernos envueltos en estar haciendo algo malo, aún sabiendo que lo estamos haciendo, y sencillamente que no nos importe. Y puede que la misericordia de Dios alcance para eso y para mucho más, pero había riesgo ahí. Se iba a partir el barco, tuvieron que botar todas las cosas, porque ¿qué sucede? Se iban a hundir. Pero esa es una opción que nosotros asumimos. Miremos esta otra, Génesis capítulo 7. Y leemos del verso 1 en adelante. Dijo luego Jehová, ¿a quién? A Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. No es que fuera a meter la casa dentro del barco, sino toda su familia. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios una pareja, el macho y su hembra. Verso 3, también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra, porque pasados aún 7 días, yo haré ¿qué? Llover sobre la tierra, ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. ¿Qué dice el verso 5? ¿E hizo qué? ¿Cómo? Conforme a todo lo que le mandó Jehová. Sabemos en qué momento estamos en ese pasaje, ¿cierto? ¿Viene qué? El diluvio. Les pregunto, ¿Noé obedeció? Hizo una tarea compleja, un barcotote, el arca. ¿Le esperaba algo fácil a Noé? No, ¿cierto? Y mire que Dios le dice que va a llover 40 días y 40 noches. Listo, pero tenía que meter un montón de animales y hacer una construcción nunca antes vista. Verso 11, mire esto, el año ¿qué? 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron ¿qué?
abiertas y hubo lluvia sobre la tierra. ¿Cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Comienza el diluvio el día 17 del mes 2 del año 600 de Noé. Llovió 40 días y 40 noches. Les pregunto, ¿cuándo salieron del arca? Uno diría, pues 40 días, 40 noches, un mes y medio, más o menos, ¿sí o no? Génesis capítulo 18, del 13 en adelante. Porque sí llovió 40 días y 40 noches. Pero esa lluvia cubrió hasta los montes y más arriba de ellos. Arrancamos en el año 600, el mes 2, el día 17. En el verso 13 de Génesis 8 dice, y sucedió que en el año ¿qué? 601. Arrancamos en el año 600 y vamos ¿en cuál año? 600. En el año 601 de Noé, el mes primero, el día primero del mes, ¿las aguas qué? Se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró he aquí que la faz de la tierra estaba ¿cómo? Seca. Mire, el año 601. ¿Dónde estaba Noé en ese momento? Dentro del arca. Quitaron el techo y vieron, ¡epa! Por fin se está secando. Pero mire lo que dice el verso 14. Y en el mes segundo, ¿a los cuántos? A los 27 días del mes se secó la tierra. Verso 15, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. El día 27 del mes 2 del año 601. O sea que duraron dentro del arca 1 año y 10 días, más o menos. ¿Qué tal el viaje? ¿Se imagina usted ese paseo en barco? Porque ¿para dónde se bajan? ¿Sí? ¿Se pueden botar? ¿Lanzar? 1 año completo dentro del arca. ¿Será fácil? ¿Será difícil? ¿Peligroso? ¿A usted le suena ese paseo? Vámonos en barco, vamos de crucero 1 año, pero sin podernos bajar a ningún lado. Porque el crucero puede sonar rico para muchos, pero uno sabe que en cualquier momento puede bajar si llegan los helicópteros y todo. Pero ahí. Mire, ¿y Noé obedeció? ¿O no obedeció Noé? Sí obedeció. ¿Había peligro? Claro que había peligro. ¿Era fácil? No era fácil. Era difícil. ¿Era orden de Dios o Noé se lo estaba inventando? ¿Había una recompensa por eso? Sí, mire la recompensa a nosotros. La humanidad se salva de esa forma. Pero aún así había peligro. Verso 20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Mire, ese viajecito estaba más largo que el viaje que hizo Jesús con sus discípulos, cuando él durmió. El que iba de Galilea a Gadara, el que leímos al principio. Maestro, maestro, que perecemos. Viajecito de unas cuantas horitas. Pero aún era más largo que el viaje de Jonás hacia Nínive o hacia Tarsis. No era el año de viaje. Pero aún así obedecieron. Entonces obedecer puede implicar riesgos, puede implicar peligros, pero tiene beneficios. Entonces podríamos pensar que Noé obedeció a Dios. Pero ojo con este detalle. Pasemos al capítulo 9 de Génesis. Génesis 9, versículo 20 al 27. Porque es que hay varias formas en las cuales nosotros podemos asumir el viaje cuando Dios nos da una orden. Dios puede decirnos pasemos al otro lado. Y como los discípulos cuando viene la tormenta, asustarnos y clamar al Señor de pronto con falta de fe. O como Jonás, que cuando el Señor nos dice pasemos al otro lado,
lo que se le ocurrió fue pagar su pasaje para irse lejísimos. O como Noé, que decidió obedecer, exponerse al riesgo y al peligro, pero miremos lo que pasó después. Génesis 9:20 dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Qué es una viña? Cultivo de uvas. Verso 21, y bebió del vino, ¿y qué? Se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron ¿qué? La desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Verso 24, y despertó Noé ¿de qué? Despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán ¿qué? Su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en la tierra de Sem, y sea ¿qué? Canaán su siervo. Mire lo que pasa aquí. Noé, que había obedecido y había permanecido fiel y había hecho lo que tenía que hacer con el asunto del arca y los animales, y había permanecido ¿cuánto tiempo? Un año larguito. Por fin vuelven a tierra firme y se puso a labrar la tierra. ¿Eso estaría mal? No. ¿Pero qué se le ocurrió hacer? Levantar el codo, tomar. ¿Y qué pasó? Se emborrachó y se desnudó. ¿Pero qué hizo cuando se despertó? Maldijo a su propio hijo. Lo que menos necesita uno es que lo maldigan. Porque ¿será que era necesario que Noé maldijera a su propio hijo? En el contexto histórico podemos ver el resultado de eso. Pero, terrible. Terrible porque a causa del pecado de Noé hay una consecuencia nefasta por su desorden, que es maldecir a su hijo. Entonces, ¿cómo estamos asumiendo nosotros ese viaje cuando Dios nos dice pasemos al otro lado? ¿Realmente estamos creyendo en el Señor y dando los pasos, obedeciendo a Dios, pero para permanecer en el plan de Dios? Porque Noé, cuando llega a tierra firme, levanta un altar delante del Señor y hace un sacrificio, y la palabra de Dios dice que eso llega como olor grato delante de Dios. Pero era necesario permanecer. Porque ese es el asunto. No puede durar durante la crisis encerrado en la cápsula en la que Dios lo está protegiendo a uno, y uno mantenerse firme en el Señor. Pero cuando llega a tierra firme y uno se siente libre, cuando pasa el año de pandemia y uno se siente que sobrevivió, que de pronto es inmortal, que Dios ya no le va a hacer a uno nada, se descarrila un poquitico, se desordena un poquitico, y mire que las consecuencias pueden ser terribles. Ese es el llamado al que Dios nos está invitando hoy, a que hagamos lo que dice Lucas 8:24, que fue donde empezamos. Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 24. Dice: y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, ¿qué hizo? ¿Reprendió a quién? ¿A cuál de los discípulos reprendió? A ninguno. ¿Reprendió a quién? Al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo ¿qué? Bonanza. Porque cuando vamos con Jesús podemos descansar en medio de la tormenta, y podemos reprender a las olas, al mar, al problema, no a la gente. Porque es que nuestra costumbre es reprender a la gente, como hizo Noé. Se molestó tanto que lo que hizo fue maldecir a su hijo. ¿Y cuántas veces ha sido nuestra respuesta ante el problema? Atacar a la gente.
Porque, es que mi esposo me molesta mucho, o mi esposa me molesta mucho, o mi hijo es muy rebelde, o mi hija es muy rebelde. Entonces uno lo que hace es atacar al hijo. Y uno de atacar es el problema. El problema. Obviamente uno tiene que tomar decisiones de cómo maneja a cada persona. Pero lo que hay que reprender y atacar es al problema. Para que juntos, como familia, delante de Dios, puedan declarar bendición sobre cada uno y no maldición. Reprender el problema, y cuando se solucione, ¿qué va a pasar? Va a haber ¿qué? Bonanza, tranquilidad, paz. Pero hay que permanecer. Pongamos de pie, por favor, vamos a orar. Porque hoy podemos estar delante de Dios, y aunque hayan problemas, hayan dificultades, podemos esperar en Dios. Podemos confiar en Dios a tal punto que podamos dormir tranquilos. Qué rico es poder dormir toda la noche tranquilo. Qué feo es no poder dormir por un problema. Pero si uno no duerme en toda la noche por el problema, al día siguiente se solucionó. ¿No es cierto? El problema sigue ahí al día siguiente. Debemos confiar en Dios, hacer lo correcto, obedecerle y mirar cómo estamos en nuestra barca. Oh Señor Santo, Rey de los cielos, te adoramos, Señor, te alabamos, te exaltamos, porque por tu gracia y tu misericordia hoy estamos aquí navegando en la barca que tú nos has dado para poder avanzar y hacer tu voluntad, Señor, en lo que tú has trazado para nuestra vida. Hoy, Señor, estamos delante de tu presencia, confiando plenamente en ti, porque sabemos que tú vas con nosotros. Que si el viaje son unas horas, o son unos días, o es un año, o varios años, podemos confiar plenamente en que el resultado está en tus manos. Y que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Y que tu gracia y tu bondad nos acompañan siempre. Y que tú, poderoso Dios, tienes cuidado de nuestra vida. Y que en ti podemos confiar. Oh Señor Santo, te damos gracias porque es tu misericordia, Dios. Es tu bondad, poderoso Rey, en la que podemos confiar. Es en ti, Señor Dios, que podemos descansar y esperar, Señor, tu perfecta voluntad. Porque tuyos somos, Señor, hasta el final. Pero que nuestro corazón, Señor, permanezca firme delante de ti, pensando en hacer tu voluntad. Que nuestro corazón esté dispuesto a hacer tu voluntad y que todo nuestro ser haga lo que tú nos has llamado a hacer. Que no hagamos, Señor Dios Santo, como los discípulos que clamaban a ti, asustados, sin fe. Sino que si tenemos miedo, con fe en nuestro corazón busquemos tu presencia. Porque no nos vamos a lanzar de la barca. Porque así como Jonás pagó su pasaje para irse lejos, eso es un problema y es una pérdida. Pero en ti, Señor, podemos confiar que si tú nos envías a algún lugar, aunque haya peligro, podemos confiar en ti. Oh Señor, como Noé, que cumplió al pie de la letra el proceso, pero después de ello se resbaló. Y en su error hubo también pérdida, Señor. Hoy reconocemos tu grandeza, Dios, y sabemos que tú estás aquí con nosotros. Que tú estás aquí en nuestra vida, Señor, para acompañarnos, Rey, para enseñarnos, para guiarnos, poderoso Señor.